La doctora Gloria Siria Valdés del Colegio de Sonora, después con una especialista del Colegio de México y el Colegio de la Frontera, los colegios de mayor calado en el país aquí en Proyecto Puente, analizando, y abro con la experta precisamente especialista en temas de infancia migrante, Gloria Siria Valdés. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? Es decir, por lo que está ocurriendo en Estados Unidos o el anuncio que hace el Estado. Primero lo de Estados Unidos, ¿qué es lo fuerte? Sí, mira, no hay que quitar el dedo del renglón, Luis Alberto. Este anuncio del señor Trump acerca de que dará un paso atrás o un pasito atrás en términos de la separación de familias y que promoverá la reunión y la no separación de las familias que son agarradas al momento de cruzar. Es una estrategia desde mi punto de vista para parar un poco la protesta mundial acerca de esta situación. No nos ha dicho cómo lo va a hacer, no nos ha dicho cómo las va a juntar, dónde las va a juntar, pero sobre todo no hay que olvidar, Luis Alberto, que se contradice esa misma decisión con el hecho que al cruzar hacia Estados Unidos de manera no documentada, padres con hijos, madres con hijos o ambos con hijos, fue catalogado ya como un delito federal. Sí, inmediatamente la persona es puesta en centros de detenciones federales. Entonces, los pueden cohabitar ahí los niños y niñas con sus padres. Hay muchas dudas. Mi punto de vista es que no creamos que con esto ya está todo acabado. Tenemos que estar muy pendientes y seguir alzando la voz acerca de esta política de tolerancia cero que el presidente Trump ha puesto en marcha desde hace mucho tiempo a nivel discursivo y a nivel de actos y hechos, ¿verdad? Es importante decirlo y es importante seguirnos manifestando en torno a ello. ¿Qué nos corresponde? Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar más allá de la manifestación? Porque, Gloria, creo que esto va a seguir y la repercusión, si viste ayer el video que le dio la vuelta al mundo de ABC, de cómo es que hasta una secretaria de Estado ahí, Donald Trump, que es expulsada de un restaurante. Fue un restaurante mexicano, por favor, así digo. Es. No puedo Así creerlo. Es. Mira, Luis Alberto, necesitamos crear una agenda de migración y necesitamos, y ahí voy a hacer, quizás amarrar un poco con el anuncio de la gobernadora, ¿verdad? Mira, ¿por dónde empezamos? Y cuando me haces esa pregunta, para mí lo primero que viene en la mente es que en México, voy a hablar específicamente en México no tenemos una agenda política donde nuestra niñez, nuestra infancia y nuestros adolescentes sean la prioridad. En México no hay decretos y no hay leyes que salvaguarden los derechos internacionales de la infancia, históricamente hablando. Si fuese así, Luis Alberto, no tendríamos los miles y miles y miles de niños que no tienen acceso a la escuela, que no tienen acceso a una alimentación sana, que no tienen acceso a techo, no tendríamos los cientos y cientos de jóvenes adolescentes que desertan la secundaria y que desertan la primaria en áreas rurales principalmente para contribuir al sustento familiar. ¿Me explico? No existe en México, sobre todas las cosas, una atención digna de vida y saludable hacia la niñez, como en otros países como Dinamarca, como Suecia, como Cuba incluso. Sí, en cuanto a los derechos de la infancia, salud, educación, vivienda, etcétera. Sobre todo tenemos niños y niñas que según UNICEF, ¿verdad?, desertan escuela y no tienen acceso a la escuela. Entonces, estamos hablando de un asunto muy profundo, ¿sí?, que se detona a raíz de este proceso migratorio que tienen los niños y las niñas, ¿verdad?, en compañía o no de sus padres en busca de una
mejor vida. Tenemos que ser claros con eso. También tenemos que ser claros que no hay una política pública migratoria transversal, horizontal, que toque a todas las esferas de la sociedad, en la salud, en la educación, en lo laboral, etcétera, para apoyar y salvaguardar los derechos internacionales de los niños y niñas y adolescentes en tránsito procedentes de otros países, sí, nuestros niños no acompañados y los que retornan. Entonces, esto que se está viendo aquí son las consecuencias de no empoderarnos en términos de gobierno para tomar el toro por los cuernos. La creación de albergues, la creación de organismos en pro de la infancia migrante son muy buenas, claro que sí. Sin embargo, tenemos nosotros como Estado la oportunidad de crear una agenda de migración, Luis Alberto, transversal y horizontal. La gobernadora tiene esa gran oportunidad por ser un estado de paso, de tránsito y de retorno. No solo es suficiente la creación de albergues, se puede empezar con ello, pero no es suficiente. Entonces vamos hablando de crear una política regional fronteriza y legislar sobre ello. Bien, es lo que faltaría entonces, que se pongan las pilas. Por lo que veo, los senadores, los diputados federales, ¿dónde están? Es decir, no es suficiente el albergue, dices, es una buena noticia porque pues atiende, pero no es suficiente. Claro. Se necesita una política integral, una política de Estado, que no lo hay ahorita en Sonora. Así es definitivamente, ¿verdad? Mira, Luis Alberto, hemos estado reiterando acerca, por ejemplo, de los menores migrantes y sus familias o parte de sus familias retornadas, ¿verdad? El Colegio de Sonora, a través del Seminario Niñez Migrante, ha estado trabajando en ese tema los últimos 5 años. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son sus necesidades? No las sabemos, Luis Alberto. Los únicos datos que sabemos son los que proporciona la Secretaría de Educación y Cultura al momento de ser inscritos en la primaria, secundaria o preparatoria estos niños, pero no son todos. No sabemos si siguen en la escuela, no sabemos si no están en la escuela, no hay una retroalimentación en ese sistema de captación de esos datos, y si le sumas a ello, no hemos desarrollado metodologías adecuadas para contabilizar a las personas que son en su mayoría que han llegado a Sonora sin pasar por un proceso administrativo, es decir, sin ser deportadas o sin ser repatriadas. Paisanos que se regresan a Sonora porque un pariente ha sido deportado o porque simplemente han analizado que no es sustentable estar en Estados Unidos por la política antimigrante. Entonces, cuando esas personas cruzan por nuestra frontera de Nogales, Arizona, Sonora, ¿quién las contabiliza? ¿Quién las recibe? ¿Dónde sabemos dónde van? ¿Me explico? Entonces, sí, exactamente. Entonces, ahí el gobierno, la academia, las organizaciones no gubernamentales hemos fallado en establecer y diseñar estrategias metodológicas para contabilizar a las personas que regresan y también para desarrollar un programa transversal en lo educativo, en la salud, en lo laboral y en dar ciudadanía, cómo sacar el IFE, cómo sacar el CURP, cómo ser sonorense. Sí, un programa transversal. Hemos estado desde hace algunos años pidiendo la elaboración de este programa transversal, sobre todo, Luis Alberto, con la buena disposición de la gobernadora. Creo yo que es una gran oportunidad para que Sonora dé el ejemplo y Sonora, como un estado grande que es, se ponga en la batuta sobre esta situación. No con paliativos, Luis Alberto. Muy bien, como hasta ahorita se ha hecho. Pues te agradezco mucho, Gloria, como siempre. Muchas gracias a ti por tu invitación. Igualmente, buenos días. Voy con la doctora Claudia Masferrer León, del Colegio de México, a nivel